Bueno, bien, aquí tenemos la síntesis de lo que hemos visto hasta el momento, de lo que es una fuente, y le agregamos el término regulada, que es en la mayoría de aplicaciones necesitamos fuentes que la tensión de salida no varíe. Entonces, ya sabemos, recibimos la tensión de red, el transformador la baja, los diodos la rectifican, el condensador filtra y este circuito, a través de un Zener, mantiene el voltaje constante sobre la carga. Varios inconvenientes que queremos analizar ahora es, este circuito es totalmente ineficiente porque la corriente de carga, primero la atraviesa una corriente I1, que es la que va por la resistencia, y esta corriente I1 es mayor que I, lo que indica que esta resistencia va a consumir potencia. Y si no hay carga, toda la potencia la va a consumir el cero. Entonces son dos elementos que van a consumir potencia que no se van a utilizar. Entonces eso totalmente ineficiente, lo que indica que este circuito pues, no tendrá una aplicación práctica en la vida real. Entonces tenemos que solucionar el problema. Lo primero que le hizo la electrónica fue utilizar transistores y utilizar circuitos integrados ya construidos por fabricación de los especializados, de las firmas especializadas, donde colocaban un integrado que llamaban integrado lineal, que era un dispositivo o un integrado de 3 patas. Ella recibía la tensión no regulada, la que aparece en el condensador, él la volvía tensión de salida constante y este punto venía a tierra para referencia. Entonces, no importaba la tensión que apareciera aquí, lo que me garantizara es que la tensión de salida no variaba. Esos integrados se venden y todavía se utilizan en algunos casos muy especiales, vienen a diferentes voltajes, se hace salida pues, de 5, 12, 6, depende de los voltajes más usados en electrónica. ¿Por qué realmente eso tampoco tuvo que cambiarlo? Porque indudablemente la tensión de no regulada pues, es mayor que BSUS, o sea, entre estos dos puntos hay una diferencia de tensión, porque hay un voltaje, y esa corriente que atraviesa ese integrado es la corriente de carga. Por lo tanto, este dispositivo consume potencia. Ustedes lo ven, los que conozcan algo de electrónica, son integrados de 3 patas con un montaje para que disipen potencia. Entonces, ahí disipa potencia y sigue siendo ineficiente, por eso se tuvo la electrónica moderna cambiar. El otro problema que se presentaba en estos dispositivos es que la tensión de red aquí, decíamos que cambia un porcentaje, pero si usted iba a otro país donde, por ejemplo, la tensión era 220, estos transformadores no lo iban a permitir porque se quemaban. ¿No? O si usted lo traía del extranjero y tenía 220, al colocarle 120, el voltaje aquí totalmente se salía de rango. Por lo tanto, tenía esa otra limitación. Y la otra limitación era el tamaño del condensador. Si la carga pide mucha corriente, es que su resistencia equivalente en el modelo es pequeña. Entonces, si quiero que la constante siga siendo grande, es porque el condensador crece, y al crecer su tamaño también se vuelve apreciable. Por lo tanto, la solución es lo que se llama actualmente las fuentes switchadas o fuentes conmutadas, que es la electrónica moderna. Para entender el funcionamiento de esas fuentes, que vamos a llamar entonces fuentes conmutadas, vamos a mirar otro circuito que ustedes vieron en análisis de circuitos, que es este. Voy a colocar otra vez un interruptor, pero ahora voy a usar es una bobina. Coloco un voltaje, coloco aquí una resistencia y coloco inicialmente una bobina. ¿Qué voy a decir que es ideal? Es decir, que no tiene resistencia interna. Entonces nosotros sabemos que si yo cierro el interruptor, lo que va a pasar es lo siguiente, que hago una gráfica tensión contra corriente. Vamos a tener que inicialmente la tensión, no hay corriente porque el voltaje, la bobina se opone a la variación de voltaje, y entonces la corriente empieza a crecer exponencialmente hasta llegar a su valor P sobre N, que es lo que ustedes ya vieron en el circuito. Esta ecuación sería que la corriente es P sobre R, que multiplica a 1 menos T
sobre tau, donde tau es la constante de tiempo L sobre R. Aquí algo importante que empezamos a mirar es que la constante de tiempo es inversamente proporcional a la resistencia, mientras que en un circuito RC es directamente proporcional. Entonces, lo mismo, después de 5 tau decimos que ya la corriente llegó a su valor de P sobre R y en ese momento la bobina ha almacenado energía en función de la corriente. Ese es lo primero que vamos a mirar. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar un segundo interruptor. Vamos a poner aquí un interruptor S2. Y quiero que analicemos el circuito. Importante, estos dos interruptores trabajan alternativamente. Es decir, si este se cierra, este se abre. Si este se abre, este se cierra. No pueden estar los dos cerrados al mismo tiempo porque obviamente da un cortocircuito y no es la idea. Entonces, si este está cerrado, es porque este está abierto. Entonces lo vamos a analizar qué es lo que vamos a tratar de hacer. Cerramos inicialmente en tiempo t igual a 0, entonces la corriente empieza a crecer. Pero voy a hacer esto, voy a poner una corriente de referencia y quiero que llegue a esa corriente de referencia. Cuando llegue a esa corriente de referencia, yo abro, digamos en este tiempo, llamemos el tiempo t, abro este interruptor y cierro entonces S2, ya queda así. ¿Qué va a hacer? La bobina ya almacenó energía, entonces lo que va a hacer es entregarle esa energía a la resistencia, o sea, lo que va a hacer es empezar a descargarse. O sea, a entregar energía. Si yo después de un tiempo, digamos en este tiempo, E2, vuelvo e invierto S1, lo cierro nuevamente, S2, lo abro, hago esto nuevamente, otra vez empiezo a cargar, o de nuevo darle la energía a la bobina y tendremos un circuito así de esta manera. Estaremos switchando a una velocidad de tal manera que esté cargando, descargándose y que el valor promedio tenga una corriente promedio. Esa corriente promedio va a pasar por esta resistencia, o sea, el voltaje de salida va a depender de esa corriente. Si mantenemos esa corriente constante, quiere decir que el voltaje de salida también es constante. ¿Qué vamos a buscar? Que estos tiempos de carga y descarga sean muy pequeños. O sea, yo voy a tener aquí una velocidad y quiero que esa constante de tiempo, L sobre R, sea mucho mayor al periodo de switcheo. O sea, yo voy a estar switchando continuamente y necesito que esta constante de tiempo sea mucho mayor que el switcheo. Es decir, que casi que estas cargas y descargas en el tiempo son muy rápidas. Entonces podría decir que mi circuito me quedó así. Si son muy rápidas, puedo aproximar que esto es lineal, ya que tanto la carga como la descarga es lineal, porque estoy tomando son deltas de tiempo muy pequeñas. O sea, pues entre más rápido switché aquí, menos rizado voy a tener. Entonces, eso es lo que busco en este sentido. Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer con esos principios análisis de corriente de la siguiente manera. Voy a decir, y eso empezamos a usar las matemáticas, que la corriente, el voltaje que se induce en una bobina te queda a depender de L por el de I de T. Esta es la fórmula inicial que nos implementamos. El voltaje de una bobina se opone al efecto que lo creó y es igual a L de I de T. Cuando S1 está on, ¿qué puedo decir yo? El voltaje en este punto es V sub E y el voltaje de salida es V sub S. O sea, que este voltaje será V sub E menos V sub S.
¿A qué va a ser igual? A L, que es la constante de fabricación de la bobina. El delta I lo voy a tomar como un delta I lineal, un delta I. Y el dt lo voy a decir, este tiempo va a depender del tiempo que este interruptor quedó accionado, o sea, por un delta t, y ese delta t entonces sería L por delta I. El delta t lo voy a llamar el tiempo que el interruptor S1 estuvo prendido. Cuando coloque S1, perdón, igual a off, lo abro. Entonces abro aquí y cierro aquí. Entonces, ¿qué me queda? Que este voltaje es 0. Entonces, ¿qué va a tener? Que el voltaje de salida va a ser igual a L delta I, esta delta I de bajada, sobre el tiempo. Ese tiempo puede ser el tiempo que dure el interruptor S1 apagado. El delta I de carga es igual al delta I de carga porque pues voy a mantener fluctuando en esos dos valores. Quiere decir que si igualo las ecuaciones voy a tener la siguiente ecuación, que es la que me interesa. B sub E menos B sub S va a ser igual. Entonces voy a decir que B sub E menos B sub S, cogiendo la ecuación 1 y la ecuación 2, igualando delta I, y L es la misma, voy a tener la siguiente ecuación. El voltaje de entrada menos el voltaje de salida por el tiempo que está el interruptor prendido es igual al voltaje de salida sobre el tiempo, por el tiempo que está apagado. Si despejo esta fórmula me da que B sub S es igual a B sub E por T on sobre T on más T off. T off es el periodo del switcheo, o sea, me queda que es B por T on sobre T, el periodo del switcheo. Y esta es la fórmula que vamos a mirar. B sub S es igual a B on por T on sobre T. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que la tensión de salida va a depender del tiempo de switcheo. ¿Cuánto lo tengo switchado? Hagamos el siguiente ejercicio. Pongamos que tengo un voltaje de entrada de 20 voltios y necesito que el voltaje de salida sea 10 voltios. Entonces yo despejo de esta fórmula y digo 10 voltios es igual a 20 por T on sobre T, pero debo conocer entonces cuál es el periodo de la señal. Entonces, si el switcheo lo hago, por ejemplo, a una frecuencia de 20 kHz, quiere decir que el periodo es de 50 microsegundos. O sea, aquí viene 50 microsegundos. La incógnita sería solamente el tiempo on. Si despejan aquí, es que el tiempo on va a ser de 25 microsegundos. O sea, yo lo que necesito es que este circuito trabaje cada 25 microsegundos, lo cierre, otros 25 lo abro, 25 cierro, y garantizo entonces de esa manera que el voltaje de salida sea 10 voltios. Pero ¿qué pasa si la tensión de entrada varía? Supongamos que entonces varía a, por decir algo, de 15 voltios. Necesito que el voltaje de salida siga siendo 10 voltios. Por lo tanto, la única incógnita que me queda nuevamente es hacer esta ecuación. 10 es igual a 15 por T on sobre 50 microsegundos. Y de aquí despejo T on y nuevamente encuentro que T on ahora tiene que ser más largo porque como necesito tener la misma tensión y aquí voy a tener menos voltaje, pues ustedes calculan y se dan cuenta cuál es el resultado. Lo mismo si llega, en lugar de bajar, sube, pues entonces nuevamente el tiempo varía. Y entonces lo que mantenemos es que la tensión de salida la vamos a tener constante
dependiendo del switcheo. Pero esto es válido siempre y cuando se cumpla esta condición. O sea, lo que debemos de tener cuidado es que el R sobre R sea mucho mayor a 50 microsegundos. O si no, pues el asunto no funciona. Pero vamos a tener la siguiente ventaja. Como la resistencia de carga, que vamos a tratar ahora, como esto es la resistencia de carga, va a variar, va a ser a veces más grande, a veces más pequeña. Esto funciona bien si la resistencia de carga es pequeña. Si la resistencia de carga es alta, entonces el circuito no va a trabajar muy bien, pero sabemos que entonces, si le agregamos un condensador aquí, este condensador necesita precisamente para que sus fluctuaciones de carga, lo que vamos a hacer en el circuito ahora, vamos a cargar también el condensador, y el condensador va a almacenar energía, entonces va a funcionar de la siguiente manera. Si la carga es pequeña, actúa la bobina como energía de reemplazo, o sea, la que almacenó esta bobina, y si la resistencia es alta, lo que actúa es el condensador que almacena energía. Si la resistencia es alta, se la demora más tiempo en descargar. O sea, vamos a tener el circuito, entonces ese es el principio de funcionamiento de las fuentes conmutadas.